Els dijous, ja sabeu, al Rubí al dia fem els grups municipals opinen aquestes entrevistes als portaveus de les diferents formacions representades al ple. Avui és el torn de Veïns per Rubí i ens acompanya el seu portaveu, Toni García. Buenos días, benvingut. Buenos días, buen día, Belén. Hoy hay pleno, es un pleno en el que presumiblemente se aprobarán de forma inicial los presupuestos. Empiezo preguntándote precisamente por esos presupuestos, si has tenido ocasión de estudiarlos en profundidad y qué opinión te merecen. Bueno, hemos tenido ocasión de estudiarlos con poca profundidad porque siempre suele ocurrir en los últimos años que nos entregan el expediente completo a última hora. No solo a nosotros, sino también a la intervención municipal, que viene recogido en su informe preceptivo, que hasta el día 9 de noviembre no tuvo el expediente completo, con lo que ha podido emitir un informe, una opinión provisional, ¿no? Esto suele ocurrir cada año y bueno, este año también. A pesar de eso, pues bueno, hemos podido estudiar lo que hemos podido en esta semana y media y constatamos un poco lo de los últimos años. Es un presupuesto continuista. Es salvar el expediente, bueno, un trámite más, es un gobierno con mayoría absoluta, por lo tanto ya sabemos cuál va a ser el resultado, se va a aprobar lógicamente sin ningún problema y a partir de ahí es un poquito más de lo mismo, ¿no? ¿Pero a qué te refieres? Porque en la presentación que se hacía de los presupuestos sí se desgranaban algunas partidas y se insistía en el hecho de que eran unos presupuestos en los que se dotaba presupuestariamente servicios como los servicios sociales, los de atención a la emergencia habitacional. Recuerdo, por ejemplo, sí, las becas comedor. Pero esto el año pasado también lo dijeron. Es decir, son unos presupuestos sociales, no vamos a dejar a nadie atrás, un presupuesto para las personas. Por eso digo que en ese sentido es un poco lo mismo, ¿no? Si desgranamos y yo, bueno, miro de desgranar un poquito, claro, eso es lo pues que por decía. ejemplo, vamos a desgranar vía pública, mantenimiento de espacios urbanos, inversiones, todo el que es mantenimiento, limpieza y demás. Vamos a pavimentación de espacio público, se ha reducido de forma muy importante el presupuesto. Y recordemos que según la encuesta de satisfacción ciudadana, la última publicada por el Ayuntamiento, el segundo problema que considera la ciudadanía de Rubí es el mantenimiento y la limpieza. Y, sorpresa, este año, este presupuesto, se reduce de forma muy importante el presupuesto. El programa de mantenimiento, el programa de pavimentación. Es como la mitad, lo digo en memoria, pero no tengo ningún papel aquí, pero es más o menos del 50%. Esto es uno de los temas que nos preocupan, ¿no? Que en acción social siempre nos dicen lo mismo, independientemente de que el presupuesto suba o baje, siempre nos dicen, pues, bueno, que es un presupuesto pensado en las personas, que no dejaremos a nadie atrás y la historia de siempre. Y luego hay una cuestión que es el primer problema que considera la ciudadanía en Rubí, según esta encuesta, una encuesta publicada por el Ayuntamiento y encargada por el Ayuntamiento, que es la inseguridad y la delincuencia. Bueno, si desgranamos un poquito y vamos un poquito, rascamos un poquito, podemos ver que el presupuesto en seguridad es más o menos el del año pasado, el de otros años. Hay un incremento de un 3,5%, que supongo que debe estar relacionado pues, con los incrementos salariales más o menos previstos. Pero si entramos al detalle los incrementos salariales están en el capítulo 1. En el capítulo 1 del programa de seguridad, digamos que cada uno de los programas tiene su capítulo 1, 2, 3, tal. El capítulo 1 de seguridad, que es nuestra policía local, básicamente, pues sí, se ha incrementado, y el global, con capítulo 2 y algunas inversiones, es un incremento más o menos un 3,5. Que de aquí, pues el 2,5, 3, prácticamente el 3,5 debe ser el incremento de sueldos. Pero si desgranamos y vamos a buscar no solo las fichas del presupuesto, si vamos a buscar el expediente, el documento de anexo de personal, pues nos encontramos que Policía Local, para año 2023, hay una previsión presupuestada de 83 agentes, 83 miembros de Policía Local. Y hay vacantes 20. O sea, volvemos a la historia de siempre. Siempre estamos con una veintena, más o menos, 20, 25 vacantes de policía local. ¿Qué ocurre cuando nos dicen, el aparato de propaganda del gobierno municipal nos dice que se han incrementado, ha incorporado 7, 8 agentes nuevos? Lo que no explican es que ha habido una serie de jubilaciones y que muchos agentes de los que se incorporan, muchos piden traslado y se van a otros municipios. Tenemos un problema en ese sentido, porque vamos incorporando, sí, y solo se anuncia la incorporación, pero no se anuncian las bajas, ¿no?
cuando el primer problema, claro, Hombre, esto es un poco... normalmente las bajas no se anuncian. Bueno, pero entonces, para ser honesto, hay que decir, bueno, es que seguimos teniendo más o menos la misma plantilla Vale. que el año pasado, que hace 2 años, que hace 3 años o que hace 6 años. Entonces, bueno, claro, no se anuncia. El gobierno no va a decir, no, pues estamos... Bueno, en hemos, general las claro, administraciones pues, no dicen, oye, que se han jubilado 3. Cierto es No, que, pero que que podría explicarse de otra manera. se puede explicar de otra manera que, bueno, yo entiendo que nos explique, pero bueno, para eso está la oposición, para explicar cosas que el gobierno no explica, ¿no? Pues es un problema importante porque seguimos más o menos con esas 20 y tantas vacantes cada año y el primer problema que considera la ciudadanía en los últimos años, es verdad que hace 5 o 6 años no era el primero, era el mantenimiento y la limpieza, y ahora es la inseguridad y la delincuencia de forma muy, muy, muy destacada, ¿no? Y entendemos que esto no puede seguir así, que hay responsabilidades políticas. Es decir, esto no ha ocurrido de un año para otro, sino que esto, bueno, son muchos años no haciendo bien las cosas y no tener pues, la plantilla que necesita la policía local y los medios que necesita la policía local, que va mucho más allá. No es lo mismo tener 103 efectivos que tener 83 en la situación en la que estamos. Y luego, pues lógicamente, en cualquier plantilla de policía pues hay bajas, bueno, con cualquier plantilla, bueno, policía local o de cualquier otro departamento, ¿no? Y nos preocupa muchísimo que se deje de lado el primer problema que consideramos la ciudadanía de Rubí. Entiendo que tu formación va a votar en contra de los presupuestos, ¿no? Por esto que me explicas. Sí. Por esta cuestión, por las políticas de vivienda que son absolutamente insuficientes. Bueno, este mandato hemos tenido la novedad de un gobierno de coalición con PSC y En Comú Podem. Quiero recordar, porque es importante recordarlo, que el primer acuerdo al que llegaron fue subir el sueldo de los cargos electos y asesores entre un 20 y un 60% en función de los cargos que estemos hablando. Ese fue el primer gran acuerdo del PSC y En Comú Podem, ¿no? Los que decían que venían a regenerar y a cambiar las cosas y a hacer las cosas de otra manera, y que en campaña electoral decían que bajo ningún concepto gobernarían con el PSC, pues por 60.000 euros módicos, pues bueno, aprobaron subidas de sueldo y aprobación de creación de 4 asesores de gobierno, que ahora uno de ellos es de ellos, el señor Navarro, ¿no? Que se despidió un día como concejal casi llorando, ¿no? Y al día siguiente estaba nombrado como asesor del POUM, ¿no? Una vacante que dejó una anterior asesora. Bueno, es un poco la vergüenza de la política. O sea, el PSC ya lo conocemos desde hace décadas. Y En Comú Podem, bueno, vamos viendo que es un poco es herederos de iniciativa del PSUC, un poco el fraude de los autodenominados de izquierdas, ¿no? Porque una cosa es decir que uno es de izquierdas y verde y ecologista, y otra cosa es serlo de verdad con los hechos. Al final son los hechos los que nos sitúan en una posición o en otra, y no cómo nos etiquetemos a nivel personal. Bueno, un auténtico fraude. El pleno de hoy precisamente lleva a debate 2 mociones, una de En Comú Podem para apoyar y reforzar la sanidad pública, y otra de la Alternativa de Unidad Popular por temas de vivienda, para hacer un gran pacto de ciudad por temas de vivienda. Entiendo, porque decías que las políticas de vivienda que se habían hecho eran insuficientes. Totalmente. Entiendo que vas a votar a favor de la propuesta de la Alternativa de Unidad Popular. Vamos a votar a favor, por supuesto. Es un compromiso, al final la propuesta es un compromiso político, es una declaración de intenciones. Habla de comprometer 1,5 millones de euros anuales, quiero recordar, en políticas en promoción de vivienda o en habilitar nuevas viviendas, ¿no? De la manera que sea. Nosotros, compartimos la esencia, la propuesta, luego el detalle ya veremos, ¿no? Porque habla de un compromiso de 15 años y en 15 años pues habrá plenos diferentes, pero sí que el espíritu de la moción lo compartimos. Y entendemos que aún presenta esta moción precisamente, y lo explica la propia moción, por el déficit de políticas activas de creación de nuevas viviendas, sean de la fórmula que sean, no necesariamente promoción directa. Y es un reflejo de, estos últimos 15 años. La última promoción que se hizo fue en 2009, creo recordar.
Ahora se va a iniciar, o se ha iniciado una de 6 viviendas de 40 metros cuadrados, que esta promoción de María Aurelia Capmany ya se nos presentó hace 4 años por el gobierno del PSC en solitario, y lo triste es que 4 años después todavía no está ejecutada estas 6 viviendas pequeñitas, que tampoco no es una promoción del otro mundo. Compartimos completamente el espíritu y la esencia de lo que plantea UP, que en el fondo es una crítica velada a las políticas de vivienda pública de los últimos 15, 20 años, y en particular de este mandato, ¿no? Que venían también aquí a revolucionar y a cambiar las cosas los señores y las señoras de En Comú Podem, y vemos que es más de lo mismo, y no han sido capaces en 4 años de tener ejecutado ya el albergue del Carrer Belchite y las 6 viviendas de 40 metros cuadrados de María Aurelia Capmany. Son un auténtico fraude. Han mostrado su nivel de incompetencia. Y yendo a temas de... Perdona, es que la vivienda ya... No, ya veo que te enciende, sí, no, ¿eh? sí, me enciende. Bueno, te iba a preguntar, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de calendario electoral, pero no creo que haga falta que digamos que estamos ya en campaña. Sí, estamos en pre-campaña, es evidente. Te pregunto por el pacto, es decir, te pregunto por el hecho de que la moción habla de un pacto de ciudad, sí. Que estoy segura que mucha gente que está en su casa lo desea, pero no para la vivienda, para un montón de temas importantes. Y aquí yo creo que todos los grupos representados en el Pleno, la oposición y el gobierno, quizá en algún momento tenéis que entonar el mea culpa, porque es muy difícil llegar, se aprueban muchas mociones por unanimidad, pero es muy difícil hacer un pacto de ciudad por temas en los que a priori debierais estar todos de acuerdo, ¿no? Y estoy pensando, pues no sé, en el que os habéis puesto más de acuerdo quizás sea en los abocados, en el tema de los vertederos, aunque luego después pues no se acaba ejecutando. Pero entiendo que la ciudadanía puede decir, ostras, poneos de acuerdo que hay temas de ciudad que tienen que ser a través del pacto. Por eso te pregunto, por ese redactado de la moción, no habla de la alternativa de unidad popular, no dice... quiero o propongo que se haga esto. Dice, quiero que se haga un pacto de ciudad. Quiero que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo en esto. Y nos parece bien en este sentido. ¿Y va a ser posible? Teniendo en cuenta que es un plazo de a 15 años, habrá... seguramente la moción se apruebe por unanimidad. No lo sé, no sé la posición del gobierno en este sentido. Desde luego, nuestro voto lo va a tener a favor. Y luego ocurre que es difícil llegar a acuerdos cuando un gobierno con mayoría absoluta ignora por completo a la oposición en todo. Es su estilo, es su forma de trabajar, de hacer, no la compartimos. Si nosotros gobernáramos, pues no lo haríamos así. En cualquier caso, si eso ocurre algún día, pues se podrá ver si actuamos de esa manera o no. Al final estas cosas se ven si ocurren, ¿no? Pero con 13 concejales, ellos han decidido pues no contar con la oposición para nada. Saben que tienen mayoría absoluta para sacar adelante lo que quieran, y a partir de aquí, pues así es lo que vamos viviendo en el día a día. O sea, es que incluso en temas ridículos y menores y cosas pequeñitas, tampoco cuentan con nosotros. Entonces, bueno, no es el mejor estilo para crear o generar adhesiones, o que haya una relación pues más, bueno, que sea más cordial o más que permita esos acuerdos de ciudad y demás, porque para ellos les da igual los acuerdos de ciudad. Ellos imponen y deciden y tienen mayoría absoluta para hacerlo. La democracia es así, ya está. Pero podéis entender que el ciudadano, el que está en su casa, nos está escuchando, nos está viendo, diga, me da lo mismo. Lo entiendo. Es decir, el gobierno dice que la oposición no facilita las cosas, y la oposición dice que el gobierno no facilita las cosas. Y yo entiendo que el que está en su casa dice, me da lo mismo, si la culpa es de uno o de otro, o de los dos a la vez, o al 50%, pero pónganse de acuerdo en temas, insisto, que son de ciudad y que al final, como decías antes, nada tienen que ver con la derecha, la izquierda o de qué formación soy, ¿no? La vivienda pública es un tema de ciudad y efectivamente, claro. Pero aquí el PSC, hablamos, claro, nosotros llevamos menos tiempo en el pleno municipal, la realidad es la que es. Y yo estoy convencido que la oposición en los últimos 20 años o 19 años no se ha opuesto a que se hagan promociones de vivienda pública, a que haya más vivienda pública. Entonces, bueno, al final el que gobierna tiene la vara de mando, y la alcaldesa de turno pues tiene la vara de mando, y deciden priorizar unas cuestiones u otras. El tema de vivienda pública es
claramente una cuestión de prioridad política. ¿Priorizamos esto o priorizamos los conciertos de los 40, los túneles de luz, gastos accesorios varios o nos dedicamos más a políticas de vivienda? Y en este sentido, el Ayuntamiento de Rubí en los últimos 20 años, a nivel de política de promoción de vivienda, ha sido nefasto. Nos comparamos con ayuntamientos que se suponen que son de centro derecha o de derecha, como Sant Cugat, históricamente. En el último mandato no, estaba gobernando Esquerra, pero anteriormente pues, ha gobernado CiU durante, pues desde los años 80 que gobernó, me parece, un mandato el PSC, y ahí han ido cada mandato construyendo promociones de vivienda pública, con un partido de derechas gobernando. Y aquí, que siempre ha gobernado la autodenominada izquierda, ¿no? El PSUC, Iniciativa, el PSC, luego con coaliciones con Esquerra, con varios, pues resulta que en vivienda pública estamos a la cola seguramente de la comarca, ¿no? Entonces, y seguramente, vamos, estoy convencido que la oposición de los últimos 20 años no se ha opuesto a que se haga más vivienda pública. No, pero yo me refería a lo del pacto, a lo de yo entiendo que la ciudadanía... Habitacha o cualquier otra cuestión. Me refería al hecho de ponerse de acuerdo y de ponerle a algo el nombre de... Cuando a algo se le pone pacto por nosotros no de quedará. La ciudad, quiere decir que lo están haciendo todos los partidos políticos. Siempre que sea un pacto y no sea una imposición, nosotros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno que sea y desde la posición que sea. Siempre lo hemos hecho. Si hay voluntad, evidentemente, por todas las partes. Y tiene que haber voluntad por parte del gobierno, evidentemente. Si nos ignoran por completo que lo hacen, pues es difícilmente puedes llegar a un acuerdo y difícilmente puedes llegar a hablar. Más allá de la cordialidad pura y dura de un buenos días, un buenas tardes o cómo está usted, ¿no? Y es muy triste, y yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que la ciudadanía, porque a mí, fuera del ámbito local, me pasa, ¿no? Es decir, yo miro al Parlamento de Cataluña, miro al Congreso de los Diputados, al Senado, y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto, no? Hay cuestiones básicas en las que nos tendríamos que poner de acuerdo. Pero ¿cuál es la prioridad del gobierno municipal actualmente? Pues igual estamos en prioridades distintas, ¿no? Y hay quien prioriza, pues bueno, cuestiones accesorias, el gobierno municipal, y es evidente, no se están priorizando determinadas acciones políticas, como viviendas, servicios sociales. Sí, es un presupuesto importante, pero es que los problemas que tenemos en nuestra ciudad son muy importantes. Entonces, claro, es insuficiente, es del todo insuficiente por mucho que se aumente el presupuesto o por mucho que el presupuesto en valor absoluto sea un presupuesto importante. El de París Jardins es un presupuesto importante, 3 millones de euros. Pero ¿cómo está París Jardins? Tenemos una empresa, bueno, la empresa que está contratada tiene el contrato caducado hace 5 años. Eso es incompetencia pura y dura del gobierno de turno. Según explicaban, es una de las cosas que, uno de los contratos que se tienen que renovar el año que viene. Sí, ya lleva 5 años caducado, ya, bueno, claro, ya se tenía que haber renovado hace 5 años. Y bueno, sí, a ver si el año que viene, en este caso sí que es verdad que se renueva. Eso es lo que se decía el otro día en la rueda de prensa. También decían que la oposición os habíais quejado, pero no habíais presentado ninguna alternativa, que la única formación que había presentado propuestas era Esquerra Republicana. A estas alturas que hemos venido reclamando desde hace un par de meses, tener un mínimo de documentación para poder analizar los presupuestos, porque claro, nosotros podemos lanzar 1000 propuestas sin ningún criterio, sin conocer los ingresos en detalle, sin conocer una propuesta inicial de gastos en detalle, por programas, porque a mí que me digan que el capítulo 1 son 30 millones en global, a mí no me sirve de nada sin saber si están en seguridad, si están en parques y jardines, si están en acción social, si está en acción institucional, que ahí nos gastamos un montón de dinero, en el aparato de propaganda del PSC y del gobierno, y de la alcaldesa pues nos gastamos un dineral, ¿no? Si no tenemos ese detalle, y hemos venido reclamándolo, pero no nosotros, mira, al final dices pues que se fastidie la oposición, ¿no? La interventora hasta el día 9 de noviembre y tiene derecho, o sea, tiene 10 días hábiles para estudiar el presupuesto, el expediente completo, y no ha tenido 10 días hábiles. Esto viene ocurriendo otros años. Ya pero, es que no, claro. Pero, Toni, no me marees. ¿Habéis hecho propuestas? No, explícitamente ¿O es mentira? ¿O es falso? No, explícitamente no hemos hecho ninguna porque no tiene ningún sentido sin tener el expediente completo y sin poder. Claro, podemos decir, mira, pues vamos a una propuesta de 10 millones de euros en vivienda. Pero bueno, ¿cómo vamos a...? Pues no podemos hacerla porque no tenemos la información suficiente, que venimos reclamándola desde hace un montón de tiempo. Es una tomadura de pelo desde hace años y bueno, deseo que haya un cambio de gobierno cuanto antes mejor. Cuanto antes, bueno, por el bien de la ciudadanía. O sea, independientemente del resultado electoral de nuestro partido político.
que es secundario. Te iba a preguntar por el calendario electoral. Sois de las formaciones que, podríamos decirlo, tenéis más avanzado, o empezasteis antes a hacerlo. Estos días, por ejemplo, está haciendo primarias Junts. ¿Cuál es vuestro calendario? ¿Qué os queda por hacer? Además, estáis haciendo ya acciones, ¿no?, en la calle. Estamos haciendo acciones en la calle. La candidatura, la lista electoral, pues más o menos será como hace unos 4 años, pues seguramente para el mes de marzo anunciaremos la lista completa. Estamos trabajando en el proyecto, en el programa electoral. Estamos mirando de difundir al máximo nuestro proyecto entre la ciudadanía, en diferentes barrios de la ciudad. Y como aquel que dice, las elecciones son en nada. Ahora pasa... Lo sabemos, estáis todos en campaña electoral, gobierno y oposición, estáis en campaña electoral hace mucho tiempo. Es que pasan las Navidades y luego ya la convocatoria electoral es a principios de abril, creo, ya que nos quedan 3 mesecitos y ya es convocatoria electoral y luego elecciones, ¿no? Entonces, nosotros sí que deseamos por el bien de la ciudad que haya un cambio, necesita un cambio, un giro, esta ciudad a nivel político, y nosotros, si sean las circunstancias, pues estaremos en ese cambio político, si así lo quiere la ciudadanía y los electores. Recuerdo que cuando empezaba el curso político hablábamos y me decías, Veïns está dispuesto a pactar con Esquerra Republicana, que lógicamente es la formación que en este momento, podríamos decir, tiene más posibilidades de tener unos resultados similares a los del Partido Socialista. Eso quiere decir, ahora que ya han pasado unos meses y que ya estamos calentando motores o prácticamente metiendo la primera marcha, te pregunto, ¿hay reuniones habituales, periódicas, por ejemplo, con Esquerra Republicana, entre Esquerra Republicana y Veïns, para hacer que ese pacto sea posible? No hay, hasta ahora no ha habido reuniones periódicas. Yo lo que puedo decir con toda honestidad es que los que estamos ahora mismo en la oposición, y ya mirando más no a partidos sino a personas, que al final es lo que cuentan en política, las relaciones personales, nosotros podríamos gobernar perfectamente con las personas que están en la oposición, independientemente de siglas, ¿no? Entonces, no somos sectarios, no tenemos una etiqueta de decir, nosotros somos del lado indepe, del lado no indepe, nos autodenominamos de izquierda, de derecha, no. Entonces, es más fácil, ¿no?, digamos, tener una buena relación política dentro de unos límites con nosotros, que a lo mejor no, entre otras formaciones políticas que, aunque sea por la marca, que no por lo personal, pues es seguramente más difícil por la marca, ¿no? Entonces nosotros... ¿Qué político te has hecho? Mucho, ¿verdad? Es que he ido aprendiendo. Vas ahí driblándome, llevándome por el camino. Conclusión, no hay reuniones periódicas, no, pero sí buena sintonía. Hay buena sintonía, ¿no? Pero hay buena sintonía con la UP, hay buena sintonía con Esquerra y hay buena sintonía con Ciudadanos. O sea, a nivel personal hay buena relación. No es nada, no es ningún secreto, porque yo creo que, en fin, se nos ve que tenemos buena relación los que estamos en la oposición, que nosotros que podemos estar ahí no con etiquetas, digamos, nacionales, pero entre Ciutadans, Esquerra, UP, pues también hay buena relación entre ellos y yo tengo relación buena con todos. Por lo tanto, que eso es lo normal y lo natural. E incluso pues con algunos miembros de gobierno tengo una buena relación también. Madre mía, sí, esto es casi el titular. Es el titular, sí. Con algunos, muy poquitos, pero algunos sí. Porque hay que distinguir entre el núcleo concreto y el resto de personas que forman parte del gobierno municipal, que hay gente que merece la pena, claro. Toni García, muchísimas gracias por atendernos gracias, hoy. Volveremos a hablar en esta ronda de entrevistas.